las 8:51. Oli Matos. Saludos, buenos días, República Dominicana, buenos días al país. Mi solidaridad con el pueblo dominicano. Y cuando digo mi solidaridad con el pueblo dominicano, quiero llevarlo a la persona de Jordi Vera. El reclamo de Jordi Vera para que uno de los sicarios, de los autores materiales de aquel intento de asesinato vil a un comunicador en pleno ejercicio de su trabajo, no se le dé el permiso de salir. Ese señor debía estar preso de por vida en cualquier otro país. Está condenado a 30 años. Sí. Ya cumplió 9. Pero lo que digo esto porque en un permiso cualquiera, un hombre que mata por dinero puede salir y acribillar a cualquiera, sobre todo que ya él tiene 30 años en la costilla, no le cabe más. Y una persona que fríamente cobre para cometer ese tipo de acto, merece todo, no merece un día fuera, un día en la calle, hasta que no cumpla sus 30 años. Quién sabe ahí ha tomado algún tipo de amedrantamiento, sobre todo de un acto criminal de ese volumen. Y estamos hablando de Jordi Vera, un abogado conocido, hijo de un hombre de prestigio que todos respetamos en este país y un hombre con una historia de integridad que respetamos también, Jordi, porque ha sido un gran ejemplo. La gente no sabe, porque ya eso hace Sí. 10 años, que a Jordi Vera hace 10 años él iba entrando a su canal, al canal 25, sí. Y entonces en la entrada le dieron un tiro para matarlo en la cabeza. Después, eso se quedó se quedó en una especie de incertidumbre y había una oficina aquí dirigida por los hermanos, creo que Carela Castro, que intervenían las cabañas, le ponían cámara, Sí, la grababan para chantajear a los clientes. Entonces chantajearon a un médico peruano. Ese médico peruano se quejó ante las autoridades persiguiendo a los hermanos Castro, encontraron en su oficina un buró, un perfil de Jordi. Y cuando encontraron el perfil de Jordi, que presionaron a los hermanos Carela Castro, se dieron cuenta de que ¿cómo se llama el que vendía medicina? Psicópata. El señor Román. El señor Román, sí, pero había contratado a esa oficina, ¿no? Para que la gente sepa. Sí, poniendo en contexto el tema. Y entonces pero ellos fueron los que no dijeron que contrataron a este tipo yo creo que Yayagüita de Pastor, por ahí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que él está preso de esa época. Pero vamos a insistir, y nosotros, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, en que gente como esa debe estar donde él está, sin la posibilidad de poner un pie en la calle. Bueno, hay dos temas que quiero abordar, porque ahorita tenemos algo muy interesante, que es la educación tributaria, ese trabajo que vienen a hacer los muchachos de impuestos internos, importante para la gente que tiene actividad económica. El primero que quiero abordar es el tema de la deuda, señores. La deuda externa. No hablo de la deuda interna, que es otro tema en la República Dominicana, que en 12 meses se haya incrementado en 6.500 millones en un año, en 12 meses, en más de 6.500 millones de dólares los bonos soberanos, es un tema de preocuparse para todos en este país. Es decir, hay una política de endeudamiento muy poco explicado, muy poco esclarecido, que debe llamar a preocupación a todos en la República Dominicana. Ahorita José estaba hablando de Chile. Chile es un país con una finanza sana. Las reformas que anunció Piñera, Chile la puede hacer sin mucho sacrificio, porque es un país cuyo Producto Interno Bruto, cuyos ingresos le permiten implementar cualquier tipo de reforma. Pero si aquí se dan eventos de ese tipo, la República Dominicana no dispondrá de recursos para hacer frente a desafíos que se le presenten de urgencia. ¿Por qué? Por la situación del endeudamiento. Y
me gustaría que me explique el gobernador del Banco Central cómo es que la economía está creciendo un 5%, como él planteó, y sin embargo los ingresos tributarios, es decir, los ingresos del Estado, los contribuyentes pagamos, porque cuando José dice aquí, no, que el gobierno tiene que subsidiar, el gobierno no subsidia nada, lo subsidiamos los contribuyentes. El gobierno dispone del dinero que pagamos los ciudadanos o de préstamos que toma, y por lo que vemos, hemos perdido el sentido de proporción con los préstamos. Aquí yo he hablado desde que entré a este programa de la necesidad de reestructurar el sector eléctrico sin necesidad de pacto, porque Danilo prometió en el 2012 que iba a fusionar las 3 distribuidoras de electricidad. Y para eso no había que cancelar el personal de Este, ni el personal de Norte, exceptuando la cabeza, es poner una sola dirección y usted necesita el personal que opera en las diferentes áreas. Pero no, vamos a dejar esa burocracia para seguir escrimando este pueblo, expoliando a la gente que trabaja y al que se fue de este país, metiéndole la mano en los bolsillos al que trabaja para pagarle a vagos. Entonces, vamos a seguir además endeudándolo para que el trabajito que usted tiene en España, para mandarle a su familia Chelito, seguírselo disminuyendo. Y el que usted tiene que irse de este país, o los que estamos trabajando en este país, eso es un tema que el gobierno tiene que hablar con claridad. Otro anuncio que se hizo fue el tema de la transparencia. El gobierno pasó con 100, lo único que se examinó él mismo. El gobierno pasó con 100. Imagínense que un profesor vaya, y todos los que hemos estado de alguna manera vinculados al aprendizaje, a la educación, sabemos lo que es eso. Vaya y diga, examínense ustedes mismos. Y pasó con 100 en todos los exámenes. Eso es muy fácil. Un momentito, venimos ahora. Y ahora, un boletín de la gran cadena comercial. La Oficina Nacional de Propiedad Industrial ONAPI reconoció el nombre de la Fuerza del Pueblo, registrado por Leonel Fernández y Radamés Jiménez Peña, el cual le será puesto al Partido de los Trabajadores Dominicanos, PTD, para proselitismo con miras a las elecciones del 2020. La propuesta será refrendada por el PTD este domingo. El nombre fue aprobado por la ONAPI el pasado 18 de octubre, tras haber sido objetado 2 veces y que se hicieran las correcciones de lugar. El registro de nombre comercial aprobado a Jiménez y a Fernández tiene una vigencia hasta el 18 de octubre del 2029. Finalmente, la Oficina Nacional de Meteorología UNAMED informa que las condiciones del tiempo continúan bajo la influencia de una vaguada que se manifiesta en diferentes niveles de la troposfera al noroeste del país. Indica que en adición a los efectos locales, ambos favorecen los nublados para que continúen produciéndose aguaceros localmente moderados a fuertes, en ocasiones con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento sobre las regiones noreste, sureste, suroeste, norte, noroeste, cordillera central y la zona fronteriza. Escucharon un boletín de la gran cadena comercial. Adelante, Boli. Bueno, decía que el gobierno pasó con 100 en tema de transparencia. Mientras todos los estudios, las encuestas que se han hecho, la experiencia que tenemos, muestra que tenemos un gran problema de falta de transparencia, un gran problema de desorden en la gestión pública y en el gasto público. El gobierno pasa con 100 porque se examinó él mismo. Es decir, él mismo fue que tomó examen. Él se hizo la pregunta y se dio su propia respuesta. Esto me recuerda al tema de la ONSA. Recuerdo que la ONSA estaba dentro de las instituciones que calificaron con AAA en el tema de la Comisión de Ética del Estado, del gobierno. Hizo 9.000, es decir, tenía de todo, hasta que se dio el caso de Junior, del asesinato de Argeni, y se puso en evidencia realmente la podredumbre que había en esta institución. Creo que lejos de estarse pavoneando y hablando de que tiene
100 en todas las instituciones. El gobierno tiene que darle explicación a la ciudadanía sobre, primero, ¿por qué vamos a tomar 400 millones de dólares prestados para las EDES si no hemos sido capaces de ejecutar una reingeniería para disminuir los costos operativos sobre la base del funcionamiento de las diferentes EDES, que era un plan que el presidente Medina presentó en el 2012? ¿Por qué no se ha hecho eso? Y además, vamos a tomar 100 millones de dólares más prestados para el sistema de transporte público. Vamos a determinar y esclarecer cuál será el uso que se le va a dar y qué uso le hemos dado a los más de 6.500 millones de dólares que se han tomado prestado con garantía soberana del Estado Dominicano, es decir, que es una hipoteca del Estado, una hipoteca del país. Vamos a darle explicación a esta sociedad de qué hemos hecho con esos recursos, dónde han ido, cuál es, qué parte del crecimiento que plantea el gobernador del Banco Central depende de la deuda, si en verdad estamos presentando un presupuesto prácticamente con 1/3 de endeudamiento. Y hablamos del presupuesto para el 2020. Creo que este es un tema que el gobierno tendrá que explicar. ¿Por qué usted me dice que la economía está creciendo si sus ingresos están bajando? Entonces, se supone que si la economía crece, los ingresos tributarios deben crecer. Pero además hay un tema con la tasa de cambio. Hay 2 o 3 tasas de cambio oficiales. Usted va a su banco y dice, bueno, yo quiero, ¿a cómo está el dólar? Me lo van a vender a un precio. Pero si yo quiero incluso para pagar al mismo banco un volumen superior a $1,000, entonces ya es otra tasa. Eso es prácticamente un mercado paralelo que está montando el propio regulador. Si un banco tiene una tasa, debía ser esa tasa, porque incluso imposibilita a los actores económicos, y esto es algo que me lo han consultado algunos empresarios, transparentar su proceso con impuestos internos. Cuando yo tengo que hacer una compra y me dicen, bueno, está a 52.80 o a 53.10 en algunos casos, y entonces cuando voy a comprar el volumen que debo comprar, no, eso te lo vendo, pero a 54.25, como el caso de un amigo que me estaba incluso mostrando un dato de su propia institución financiera. Dice, no, ellos tienen que cubrirse, pero yo tengo que cubrirme. Entonces, ¿a qué tasa nosotros vamos a responderle al socio, que es el Estado? El socio recauda el dinero que pagamos los contribuyentes. Los empresarios nos cobran eso que ellos pagan a nosotros, los consumidores, para poderlo entregar al Estado. Y por eso es el deber de los funcionarios públicos utilizar bien ese dinero, porque ese dinero sale de los bolsillos de los trabajadores. Ya no solo de los trabajadores, de la gente que trabaja en este país, sino de los que trabajan fuera del país. Que he insistido en que veamos en el portal del Banco Central, veamos cuál ha sido el crecimiento más importante que ha tenido nuestra economía durante los gobiernos del PLD. Y usted se dará cuenta que si ha habido un crecimiento, no es por ello, sino a pesar de ello. Cambio y fuera. El sol de la mañana.